el pasto, el agua, etcétera, contaminado con huevos, y en la tenia saginata, pues lo va a hacer la vaca. La vaca se va a contaminar con los huevos. Y ese es el ciclo y el ciclo y el ciclo. Y con esto muchas veces les suelen confundir, porque aquí tenemos dos cosas. Primero, para el ser humano, ¿cuál llegaría a ser la forma infectante? Las larvas que se encuentran en la carne, porque así es que nosotros nos llegamos a contagiar. Pero para el cerdo, ¿cuál sería la forma infectante? Los huevos. No sé si me están entendiendo. Pues un poquito complicadito, porque como les digo, si le agarran el hilo, no lo van a soltar y se les va a hacer más fácil. Entonces, depende de qué hospedero estemos tocando, depende de qué hospedero estemos agarrando, va a ser la forma infectante. Para el cerdo, ya les dije, para el cerdo o para la vaca, la forma infectante es el huevo. Para el cerdo o para la vaca, el huevo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, el huevo va a ir a contaminar pasto, el huevo va a ir a contaminar agua, etc. Entonces, los animales, los hospederos intermediarios, se van a infectar gracias al huevo. Por ende, repito, la forma infectante para la vaca, para el cerdo, es el huevo. Pero para nosotros como seres humanos, como hospederos definitivos, la forma infectante no es el huevo, es la larva cisticerco o el metacesto, que se va a alojar ¿en dónde? En la carne de los hospederos intermediarios. Y hasta ahí es el ciclo. Bien, pero hay un dato más que quiero mencionarles. Lo que tienen aquí abajo, Cysticercus celulosae y el Cysticercus bovis, perdón, son nombres no científicos, así entre comillas, que les han puesto a las larvas, ¿no? Que pueden llegar a contagiar. Ahora, esto es lo que muchas veces suelen confundirles. La cisticercosis es otra enfermedad, ¿bien? Que es una enfermedad, es una histoparasitosis que lo vamos a tocar netamente en el tercer rote, ¿no? Porque es una histoparasitosis. Entonces, si a ti te preguntan, por ejemplo, eh, un ratito, por favor. Ay, perdón, se cayó uno de mis zapatos. Ya, entonces, como les iba preguntando, perdón, como les iba diciendo, muchas veces esto suele ser pregunta de examen, ¿bien? ¿Qué es la cisticercosis? Ya les dije, es una parasitosis que se va a presentar únicamente en los tejidos. Puede ir a afectar lo que es la piel, puede ir a afectar tejido celular subcutáneo, puede ir a afectar cerebro, causando la temida neurocisticercosis. Entonces, ¿cuál de las dos es la que produce? ¿Teniasolium o teniasaginata? La respuesta es teniasolium. Bien, teniasolium, no la teniasaginata. Como dice aquí, hasta el momento, los estudios que se han hecho, ninguno de los estudios ha podido confirmar, ¿no? Que las teniasaginatas puedan llegar a producir la cisticercosis. Pero ¿por qué les menciono esto? Recordemos el ciclo. Dijimos que normalmente el huevo, ¿no? Va a ir a afectar al cerdo. Nos meteremos únicamente en las tenias sole, porque estas son las que importan. Las tenias saginata no tanto. Entonces, el ciclo normal, ¿no? Esto es lo que hemos visto. El ciclo normal es que los huevos infecten a los animales, en este caso al cerdo. Pero ¿qué pasa? Pónganse a pensar, ¿qué pasa si el ser humano por accidente llega a ingerir estos huevos? Ahí se produce la cisticercosis. Entonces, como de forma accidental, porque no es su ciclo normal, recuerden que el ciclo normal es que el cerdo, ¿no? El hospedero intermediario se infecte con el huevo y luego nosotros nos infectemos con la larva. Pero en la cisticercosis, el ser humano accidentalmente llega a ingerir estos huevos. Entonces, ¿cómo ha pasado en el cerdo? En el cerdo los cisticercos se han ido al músculo, ¿verdad? Y se han almacenado en la carne. Entonces, en la enfermedad de la cisticercosis va a pasar lo mismo, solo que en este caso en el cuerpo del ser humano. En el ser humano, estos cisticercos se van a ir a cerebro, se van a ir al ojo, se van a ir al músculo, como si fuera el hospedero intermediario. Ahí está el gran detalle. Por eso es que esto es importante. ¿Cuál te puede causar cisticercosis? La tenia solio.
no la tenés Hinata. ¿Me están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Porque esto sí es importante. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los ciclos y al por qué puede llegar a causar una cisticercosis? Ya no hay, Entendido, entonces. Superauxi. Igual, recuerden que si no hay, que si hay preguntas, me interrumpen nomás para poder aclarar, ¿ya? Entonces, aquí tienen el resumen, prácticamente el resumen del tema, porque de esto les van a ir preguntando. Sus exámenes se van a basar en esto. ¿Cuál es la vía de infección de la asteniasis? Es vía oral. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Carnivorismo, consumo de carne cruda, consumo de carne mal cocida, sea de cerdo o sea de vaca. Prohibido que aquí me estén poniendo el mecanismo de infección, ingestión de agua y alimentos contaminados, porque eso está mal, ¿no? Porque les dije, eso sería en todo caso para la cisticercosis. Nosotros estamos ahorita en el tema de tenias, no estamos en el tema de cisticercosis. Por ende, en el ciclo normal de las tenias, nosotros, ¿cómo nos contagiamos? Por comer carne infectada. Bien, por eso es carnivorismo. Y suelen pescarles con esto igual en los exámenes, así que cuidado. ¿Cuál es el mecanismo de infección para tenias? Carnivorismo, ¿no? Porque si tú aquí pones ingestión de agua y alimentos contaminados, ya está mal. No está mal. Eso es para cisticercosis. Para tenias, el mecanismo es carnivorismo, consumo de carne cruda o consumo de carne mal cocida, sea de cerdo o sea de vaca. ¿Cuál es la forma infectante? En tenias, recuerden, para nosotros, la larva cisticerco o el metacestos, es decir, la forma larvaria. Recuerden, para nosotros. Pero si es que te preguntan cuál es la forma infectante para su hospedero intermediario, ustedes ponen pues el huevo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se contagia el cerdo y la vaca? Consumiendo huevos, ¿no? Que han contaminado el medio ambiente. Pero esto es para nosotros. Ojo, cuidado y se confunda. Forma infectante para un hospedero definitivo. Para el ser humano es la larva cisticerco o el metacesto, que es lo mismo. Tipo de ciclo, ¿qué tipo de ciclo sería? Heteroxémico o indirecto. ¿Por qué? Porque estamos involucrando un animal y estamos involucrando al hombre. No son dos especies distintas. Por eso es un tipo de ciclo heteroxémico. ¿Cuáles son los hospederos? Tenemos hospederos intermediarios y hospederos definitivos. Hospederos intermediarios, ¿por qué? Nunca se olviden que es un hospedero intermediario, cuando alberga la forma larvaria o, en este caso, la reproducción asexual. Tenemos al cerdo y a la vaca. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la carne del cerdo y en la carne de la vaca se van a desarrollar los cisticercos. ¿No ve? Ahí está la forma larvaria y cumple. El segundo hospedero definitivo, que alberga la forma adulta del parásito. Sí, pues no, porque dentro de nosotros eh, se desarrolla prácticamente la forma adulta con sus proglótides y todas las partes que ya hemos visto. Y el hábitat principalmente se localiza en dónde? En el intestino delgado, en la parte del yeyuno. Acción patógena, tenemos tres tipos de patógenas. Acción patógena tóxico-alérgica, ¿por qué? Por los productos del catabolismo de los parásitos. Ya sabemos, cada parásito siempre va a producir algo, no es que un parásito entre a tu cuerpo y no haga nada, siempre va a llegar a producir ciertas toxinas, ciertas cosas que no te van a favorecer. Por eso tiene un tipo de acción tóxico-alérgico. Segundo, irritativo por mecánica traumática. ¿Por qué? Porque la cabecita del parásito, ¿no? Que ya hemos dicho que es el escólex, se va a ir a fijar a la mucosa intestinal y pues va a producir irritación. Muchas veces va a haber lo que se denomina como el hiperperistaltismo, ¿no? Cuando administran, por ejemplo, alcohol, cuando administran fármacos, cuando administran ciertas cosas que es irritante para el parásito se sacude, ¿no? Entonces, provoca el hiperperistaltismo, etcétera. Entonces, irrita, ¿no? La mecánica, irrita lo que es toda la parte digestiva, ¿no? La parte del intestino delgado. Y por último, es una acción patógena de tipo exfoliatriz. ¿Por qué? Pues porque te va a sustraer nutrientes, te va a quitar, porque es un parásito, imagínense, 5 metros o 8 metros que va a competir contigo por todos tus nutrientes. Entonces, eh,
está ahí, sustracción de nutrientes. Sin embargo, el daño no es el, o sea, no es el daño más destacado, ¿sí? El más destacado es la acción